el Face y las redes sociales de Clínica del Inca. Así es que los invitamos a realizar cualquier pregunta que tengan para el día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que es justamente la fibrosis pulmonar. Tenemos un especialista que nos va a acompañar en unos minutos y nos va a aclarar todas las dudas que podamos tener sobre este tema. Por eso es que los invitamos a que puedan participar con sus preguntas y así, bueno, poder tener o absolver las dudas que tengan sobre este tema tan importante. Compartirles también que estamos difundiendo a través de Radio Santa Rosa, Radio y TV, y que llega a través del 1500 AM y 105 FM para la zona sur, por las redes sociales, en cable, Bantel, canal 350, TV Millennium, canal 41.7, Cifotel, canal 36, Cable Sur, canal 84, Evelinsac, canal 4.11, Telecable Monsefú, Vitel TV, canal 27, Megatel, que nos sintonizan en Guacho. Así es que, bueno, los invitamos a continuar para poder compartir este tema. Igualmente comentarles que si desean agendar alguna cita médica, pueden hacerlo al 610-6666 o al 9946-26060. Y antes de comenzar con el programa, también les recordamos que seguimos con el regalo que nos brinda Clínica del Inca. A las 3 primeras personas que llamen durante el programa para realizar una consulta al especialista que nos acompaña, recibirán un perfil lipídico o un perfil hepático, además de una consulta en medicina general. Pero eso no es todo. Este obsequio también puede ser para algún familiar, si es que no lo necesita la persona que lo gana. Así que no pierdan esta oportunidad. ¿Qué hago? Como les comentaba, hoy abordaremos una condición que afecta silenciosamente la respiración y la calidad de vida de miles de personas, como es la fibrosis pulmonar. Las estadísticas sobre fibrosis pulmonar en Perú son muy limitadas, pero hay algunos estudios, como por ejemplo realizado por el Hospital Loaiza, que indican que el 30% de las consultas en neumología son por esta causa, fibrosis pulmonar. También tenemos el registro del REFIPI, que documentó 974 casos de fibrosis pulmonar idiopática, y ahora vamos a compartir y nos va a explicar el doctor cuál es la diferencia entre estos tipos de fibrosis pulmonar. Esto fue entre el 2014 y 2019 a nivel latinoamericano, y la FPI, la enfermedad pulmonar intersticial, más común, tiene una prevalencia estimada, dice, entre el 13 y 20% por cada 100 habitantes y una supervivencia entre 2 a 3 años. Por lo tanto, es una enfermedad que justamente por la cual nos debemos preocupar para ver cómo podemos evitar y cuál es, bueno, primero conocerla y saber cómo podemos evitar llegar a desarrollarla si es que fuera posible. Para eso hemos invitado justamente al doctor Jorge Mendoza, que es neumólogo, para entender las causas de esta enfermedad, los síntomas, los avances en el manejo. Y bueno, le damos la bienvenida al doctor Jorge Mendoza. Muchas gracias, doctor. Bienvenido al programa Salud en Vivo. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo está? Muy buenos días, señorita Patricia. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la presentación, ¿no? El día de hoy. Mi nombre es Jorge Mendoza, soy médico neumólogo. Soy egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con mucho gusto colaboro apoyando a los pacientes con patologías en neumología en la clínica, ¿no? Y bien, vamos a hablar hoy día sobre la fibrosis pulmonar. Bueno, para hacer una breve introducción, ¿a qué se le llama fibrosis pulmonar? Fibrosis pulmonar, entendiendo como un engrosamiento del esqueleto del pulmón, ¿no? Tomen en cuenta que la anatomía del pulmón
tiene dos partes, ¿no? Uno es la esponjita, que se encarga del intercambio gaseoso, y los bronquios, que se encargan de la vía aérea, ¿no? Que se encarga de la canalización del aire del exterior hacia el interior. Entonces, la fibrosis pulmonar sería el engrosamiento de esta esponjita que sirve para el intercambio gaseoso, ¿no? Dentro de la esponjita hay un pequeño esqueleto y el engrosamiento de este es lo que le llamamos fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar conocida popularmente, porque científicamente la conocemos como una enfermedad pulmonar intersticial difusa, EPID. En la bibliografía internacional, ¿no? O en los libros de neumología la encontramos con esa terminología, EPID, ¿no? Entonces, la EPID tiene varias causas, entre ellas una causa idiopática, que quiere decir una causa que no se conoce, que no la conocemos. Es la llamada FPI, la fibrosis pulmonar idiopática, que corresponde aproximadamente un 50% de estas enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Un 30% de estas EPI corresponden a unas fibrosis, ¿no? Unos engrosamientos de secundarias a enfermedades sistemáticas como artritis reumatoide, esclerosis sistémica, algunos casos de lupus, etcétera, ¿no? Y un 20% adicional que hasta ahora no se conoce la causa. Como ya bien lo mencionaste, señorita Patricia, es una enfermedad relativamente nueva, ¿no? La clasificación aún está incompleta. La última que tenemos que data del año 2013-2017, hace un intento de clasificación de esta enfermedad que todavía está en vías de estudio, ¿no? Lo que les acabo de mencionar de los porcentajes de FPI a enfermedades sistémicas o a enfermedades que aún no se conocen, corresponde a la última clasificación, ¿no? Que aún creemos que está incompleta porque los estudios todavía nos arrojan muchos datos nuevos a tomar en cuenta. No seguramente en los próximos años tendremos una nueva clasificación y con ello podemos darle soporte a los pacientes con difícil diagnóstico. No sé si podría ampliarme con alguna pregunta, alguna duda, tal vez con esta pequeña introducción. Claro que sí, doctor. Esta condición, o esta enfermedad, ¿cómo afecta el funcionamiento de los pulmones? Muy buena pregunta. Al haber engrosamiento de la esponjita o del esqueleto del pulmón, pues obviamente repercute sobre el intercambio de gases. Es por ello que la oxigenación baja. ¿Y cómo se manifiesta esta baja de oxigenación? Con la disnea, la sensación de falta de aire, ¿no? En el paciente que se va instalando progresivamente en el tiempo. Sin embargo, el síntoma más descrito actualmente es la tos, ¿no? Tos crónica, Mm. ¿no? Que se va sumando a la sensación de falta de aire o disnea. Puede haber o no producción de flemas, puede haber tal vez silbidos o ronqueras en el pecho, pero los dos síntomas más importantes es tos y falta de aire de forma progresiva, que se va instalando de forma progresiva, o sea, con el tiempo, con los años, ¿no? Esos son los Es- síntomas más importantes o las manifestaciones más importantes que tiene el paciente. Doctor, el hecho de que se engrose el pulmón evita que se infle y desinfle, por decirlo en una forma obviamente no científica, sino más coloquial, y eso es lo que hace Claro, que no haya una buena oxigenación. ¿Eso es lo que entendemos? exacto, exacto. Ujú. El engrosamiento de la esponjita o del pulmón, ¿no? Tiene dos efectos. Uno, repercute sobre el intercambio de gases. O sea, al haber engrosamiento, el intercambio de gases pues se ve limitado, ¿no? Porque el oxígeno tiene que pasar pues un muro a través del pulmón. Y segundo, hace que como el pulmón es elástico y este elástico se engruesa, se deteriora, pues ya no infla como debe inflar. Entonces son dos cosas. No ventila el paciente o no infla el pulmón y dos, no intercambia los gases dentro del pulmón. De esas dos formas repercute la oxigenación del paciente. Exacto, Y esta condición obviamente afecta a todos los órganos en el organismo, o porque me imagino que al no tener una exacto, buena claro, porque oxigenación. la función del pulmón, bueno, tiene muchas funciones, pero la principal, obviamente, la que todo el mundo conoce, es el intercambio gaseoso y la ventilación. Son las dos principales funciones. Llevar el aire que está fuera en el ambiente,
llevarlo hacia adentro del organismo, ¿no? A través de los bronquios y a través del intercambio gaseoso. Si se ve repercutido esto, obviamente todos los órganos que necesitan oxígeno, principalmente el cerebro y el corazón, se ven afectados crónicamente. Doctor, entonces, una persona o sea, ¿cuándo una persona debería ir al médico con una sospecha de que tiene esta enfermedad? ¿Qué es lo que sentiría? Aparte, o sea, la falta del aire nos dijo, pero no todas las faltas de aire obviamente van a ser causas de esta enfermedad. Muy bien, esta enfermedad, como ya bien lo mencionaste, Patricia, y muy bien, es silenciosa. Entonces Ujú. puede haber síntomas como no también. Ah, Entonces la evaluación médica debe ser constante. La evaluación por neumología debería ir a la par con una evaluación médica general, ¿no? ah, Mínimo una radiografía de tórax, ¿no? Al año, a partir de los 20, 30 años, ya podría yo estar pensando una radiografía de tórax periódicamente, una buena auscultación y ujú, de manera de screening, ¿no? Podríamos hacer también una espirometría, que es parte ah, de la evaluación de la capacidad pulmonar. De esas tres formas, la evaluación por el médico, una imagen mínima, por lo menos una radiografía de tórax y una espirometría, pues sería una evaluación mínima necesaria que yo tendría que tomar en cuenta para escanear al paciente. No solamente para descartar fibrosis pulmonar, que ujú, como bien lo dijiste, la tendencia está en aumento en los últimos años, sino también para descartar cáncer de pulmón, nódulos pequeños que son totalmente asintomáticos, que pueden tratarse oportunamente, que no dan síntomas, son silenciosos. Entonces es importante la evaluación. Dentro de la evaluación médica general, evaluación por el neumólogo, que consiste en su auscultación, su examen físico, una plaquita de tórax y una espirometría, ¿no? Eventualmente. Y sí, doctor Mendoza, usted bien lo ha dicho, la verdad es que siempre hay chequeos de todo y muy pocos se escuchan los chequeos neumológicos, ¿no? Es como que se lee, bueno, escuchamos chequeos cardiológicos, el chequeo, hasta inclusive para los deportistas de, no sé, de muscular, etcétera, pero un chequeo pulmonar es algo que no está muy difundido, la verdad, ¿no? Y es tan simple como usted nos está diciendo, ¿no? Una espirometría, un rayos X y obviamente la ocultación y con eso podríamos determinar si hay alguna enfermedad. La verdad que es importante tenerlo en cuenta porque no tenemos muchos chequeos de este tipo. Al menos no somos tan conscientes de este tipo de chequeos. Doctor Mendoza, cuáles son? Bueno, usted nos ha dicho que hay un 20% cuyos factores de riesgo no están todavía estudiados. Pero del otro 80%, ¿cuáles serían los factores de riesgo más comunes o las causas que podrían ayudarnos a desarrollar esta enfermedad? Ayudarnos. De todas las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, por su acrónimo EPIT, tiene una clasificación etiológica, ¿no? O una clasificación según causas. Entonces, dividiendo en porcentajes, de todas las EPIT, el 50% son FPI, son fibrosis pulmonares idiopáticas. ¿Por qué se llama idiopática? Porque no se conoce la causa. Ahora, Ah, hay estudios que manifiestan que esta enfermedad podría tener origen genético, podría tener origen ambiental, podría tener algún origen viral, todavía está en estudio, todavía siguen siendo idiopáticas, ¿no? Su título es fibrosis pulmonar idiopática, que corresponde al 50% de estas enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Lo malo de este tipo de enfermedad es que sabemos cuál es el desenlace, o sea, sabemos cuál es la conducta de la enfermedad, sabemos a dónde va, pero todavía no sabemos tratarlo. Entonces, y la causa más que nada. Ahora, vamos por el otro lado. 30% que derivan, las fibrosis que derivan de alguna enfermedad sistemática. Por ejemplo, la artritis reumatoide, esclerosis sistémica, algunos casos de lupus, alguna vasculitis que también generan enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Estas fibrosis son secundarias a algún tipo de enfermedad, o sea, vienen a causa de algún tipo de enfermedad. Y
Como son secundarias a otra enfermedad, pues tienen tratamiento. Yo trato la enfermedad de fondo y con eso mejora la fibrosis, ¿no? Y hay otro 20% en las cuales no se conoce ni la causa, ni son secundarias, ni tienen un comportamiento específico, o sea, no se sabe nada de ellas. Simplemente Wow. vienen, a veces se van solas, a veces regresan, tienen un comportamiento tortuoso, o sea, tienen una enfermedad bastante inespecífica, que no entran en la clasificación de las otras etiologías. Entonces, como ya le mencioné, me pregunta por la causa. Sí, las FPI pues no tienen causa específica, hablan de genética, hablan de otras cosas, ¿no? Las secundarias a enfermedades sistémicas sí, son secundarias a otras enfermedades. Y las que no se conocen pues todavía están en estudio. Y en todo caso, doctor Mendoza, sí, o sea, ¿cómo podríamos prevenirla, no? Si no tenemos las causas, es un poco más complicado poder lograr la prevención. Es igual que hablar de cáncer. O sea, el cáncer Ujú, tampoco, hay formas de prevenirla, ¿no? En general. Hablamos ujú, de primero el screening. ¿Qué sí, significa la palabra screening? Screening es saber detectar tempranamente, antes de que se desarrolle la enfermedad. Al igual que el cáncer, tenemos screening, digamos, el cáncer de mama, que es la mamografía, por ejemplo, ¿no? Que el cáncer de gástrico, que es una colonoscopía, qué sé yo, ¿no? Existe screening para cáncer de pulmón, que es una placa de tórax, ¿no? Una tomografía a partir de los 40 años. Igual es la fibrosis pulmonar, ¿no? La fibrosis pulmonar, de alguna forma, podemos hacer screening a partir de los 30, 40 años, más precozmente si el paciente tiene antecedentes familiares, para ujú, poder yo examinarlo con una plaquita de tórax, con un examen físico, una espirometría, para ver si algo anda mal en ese paciente antes de que desarrollen los síntomas. Entonces el screening va de forma general para todos, ¿no? Sabiendo que la FPI o la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad agresiva, casi más agresiva incluso que un cáncer, y no tiene un tratamiento específico, pues, y es altamente prevalente, pues yo lo incluiría dentro de un screening pulmonar, pues básico, ¿no? Para todos los pacientes. Los exámenes no son tan costosos, no son invasivos, pues podríamos hacerlo, pues, ¿no? De manera esquemática, incluyendo en los paquetes de examen físico, ¿no? Como tomar una presión, tomar una glucosa, pues igual tomo un examen de screening para enfermedades pulmonares. claro que sí, está muy bien. Doctor, ¿y a partir de qué edad deberíamos hacernos este screening? Mire, de forma general, lo que está recomendado es hacerse una tomografía de baja dosis a partir de los 40 años. Ahora, no necesariamente es anual. Le llaman tomografía pulmonar de baja dosis, como forma de screening, con baja radiación, Claro. para prevenir enfermedades básicamente pulmonares, ¿no? Eh, Ahora, si les preocupa de alguna forma la radiación que genera esta tomografía, pues podemos hacer screening menos invasivos, ¿no? Como una placa de tórax, una espirometría, ¿no? Mucho más antes, a partir de los 30 años, podría ya estarse pensando en hacerse un examen físico, ¿no? E irlo espaciando, ¿no? Un examen cada 2 años tal vez, o cada 3 años, cada 5 años. Ya a los 40 años voy aumentando la frecuencia, ¿no? Ya a partir de los 50, 60 años ya podría ir pensando en forma anual, ¿no? Hacerme un screening, ¿no? Igual que tomarse la glucosa o la presión, ¿no? Cada año, igualito, un examen screening para los pulmones. De la mano siempre con su neumólogo, ¿no? Porque si tengo un paciente que ya lo conozco hace un montón de tiempo, pues ya puedo ir espaciando mis exámenes, ¿no? De screening, no tampoco tomarle cada año. Mire, yo lo conozco usted hace tiempo y puede irlo espaciando, irlo conociendo más años y hacerle un seguimiento como su médico tratante. Claro, claro, entonces es fundamental este screening y sobre todo, como usted nos decía, si es que el paciente también ha tenido el papá, el abuelito o algún familiar con fibrosis pulmonar, debido a que no hay muchas estadísticas al respecto, entonces por lo menos eso podría ser como una, no sé, como una causa tal vez o una probable causa para poder hacerse esta evaluación más seguido, ¿no? Ahora, también, doctor, nos habló de otros factores. Me acuerdo hace años se hablaba de unas estufas a leña, porque acá en nuestra sierra la gente
las amas de casa cocinan mucho con leña. Y esto supongo que debe incrementar algún tipo de enfermedad pulmonar. Por supuesto, la leña más que nada está asociado a los casos de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva, no crónica. Ah, ok. Este tipo de enfermedad causa una inflamación, el humo de la leña causa una inflamación crónica en los bronquios y hacen que estos se inflamen crónicamente, liberen sustancias que dañan al mismo bronquio y las engruesan y las cierran. Por eso son enfermedades obstructivas, porque cierran los bronquios, ¿no? En algunos casos podría generar cierta cicatrización en los pulmones. Uno ve en la tomografía y dice, mira, tienes fibrosis pulmonar también, pero yo no me aventuraría tanto a llamarle fibrosis pulmonar. Le llamaría pues una cicatriz es que hizo pues el humo de la leña, pero el factor más importante acá es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque si yo hablo de fibrosis me puedo estar distrayendo en otras enfermedades y no tratando la enfermedad esencial que es el EPOC, en el caso del humo de la leña, ¿no? Podría yo hablar de ciertas cicatrices, cicatrizaciones dentro del pulmón, pero no llamarlo fibrosis así a ciencia suelta, ¿no? No, tendría que evaluarlo bien al paciente para saber si es fibrosis o no. Cicatrices tal vez, pero fibrosis así no. EPOC es el término para el humo de la leña. Perfecto. Doctor, en el caso de las personas que trabajan con muchos químicos, por ejemplo, no sé, las limpiezas industriales o inclusive las limpiezas de casa, a veces exageramos con, por ejemplo, la lejía o con algunos de estos desinfectantes. ¿Estos tienen algún efecto? O sea, ¿podrían producir alguna enfermedad pulmonar? Ajá, muy buena pregunta. Te comento que existe dentro de la clasificación de las EPIT, o sea, las enfermedades pulmonares intersticial difusas, una enfermedad llamada neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, ¿en qué consiste esta neumonitis por hipersensibilidad? Su mismo nombre lo dice, hipersensible a alguna sustancia que se encuentra en el ambiente, que uno lo respira crónicamente. Hay reportes sobre enfermedades ocupacionales, ya, pero no directamente de detergentes o de tóxicos, ¿cómo se llama? Como desinfectantes, etcétera, ¿no? Más que nada van orientados, por ejemplo, a sustancias biológicas, ¿no? Que provienen de agentes biológicos, por ejemplo, las heces de las aves, por ejemplo, los hongos de las bañeras, por ejemplo, o la fibrosis pulmonar que se generan los agricultores por inhalación crónica ¿cómo se llama?, de sustancias orgánicas, ¿no? Aún no está descrito aquellas enfermedades que podrían generarse de sustancias inorgánicas como detergentes o desinfectantes. Lo que Ya. sí está descrito son los síndromes tipo alérgicos, ¿no? Rinitis alérgica o broncoespasmos intermitentes, o sea, que se cierran los bronquios de alguna forma irritación que generan estas sustancias. Pero fibrosis per se, no hay estudios o no está descrito de forma concluyente, ¿no? Como digo, las fibrosis están descritas más que nada para sustancias orgánicas más que inorgánicas. Pero sí hay Ah, que bien. tomar precauciones porque sí cierra alergia, o sea, sí generan tipo alergia, rinitis alérgica o cierre de los bronquios como broncoespasmos, sí están descritos. Hay que tener mucho cuidado con esas sustancias. Muy bien, entonces es importante porque, bueno, supongo que muchas amas de casa nos están escuchando o personas que trabajan ese tipo con ese tipo de químicos y obviamente podrían verse perjudicados. Doctor, nos vamos a ir a un corte que nos están pidiendo de cabina y en unos minutos regresamos para ver cómo podríamos o qué se puede hacer frente a esta enfermedad, cuáles son los avances que hay a nivel mundial y cómo se podría tratar. ¿Sí? Así que muchas gracias, doctor, por Muy bien. acompañarnos. Nos vemos en unos minutitos y volvemos con estas preguntas. Gracias, doctor Mendoza. Atención,
Amigos y amigas de la radio, Pueblo de Fe, Santa Rosa Radio Televisión te invita a vivir una experiencia espiritual única e inolvidable. La gran peregrinación por el jubileo de San Juan Macías y los santuarios marianos, conmemorando los 50 años de su canonización. Recorreremos lugares llenos de fe, historia y milagros. Visitaremos Ribera del Fresno en España, tierra natal de San Juan Macías, donde nació, creció y obró su primer milagro. Seguiremos hacia el santuario de la Virgen de Fátima, Lisboa y Oporto en Portugal. Caminaremos hacia Santiago de Compostela, la costa cantábrica, Santander y Zaragoza, donde conoceremos la imponente Basílica del Pilar, el primer santuario mariano de la historia. En el País Vasco visitaremos la tierra de San Ignacio de Loyola y en Francia el conmovedor Santuario de la Virgen de Lourdes. En Madrid descubriremos sus encantos turísticos. Luego viajaremos a la eterna Roma cristiana, imperial y barroca. Visitaremos Asís con los santuarios de San Francisco, Santa Clara y el beato Carlo Acutis. Y como broche de oro asistiremos a la audiencia papal y visitaremos el imponente Vaticano. Informes y reservas al 959-679-662, 959-678-325, teléfono fijo 01555-3878, anexo 101, Girón Camaná 158 Lima. Santa Rosa Radio TV, buenas nuevas en tu vida. En Clínica del Inca cuidamos lo más valioso, tu salud y la de tu familia. Contamos con paquetes cardiológicos para detectar a tiempo cualquier riesgo, junto con tecnología de punta en ecografías, tomografías, resonancias y score de calcio. Si buscas recuperar tu bienestar, nuestra área de fisioterapia está lista para acompañarte en cada paso. Además, contamos con una amplia unidad de cuidados intensivos, un área neonatal especializada, atención pediátrica con calidez, laboratorio clínico de última generación, emergencia las 24 horas del día y mucho más, porque tu salud merece atención de calidad, profesionalismo y cercanía. Ven a Clínica del Inca, alta complejidad médica a tu servicio. Contáctanos al 994-626-060 o al 610-6666. Los esperamos. ¿Ya conoces Salud en Vivo? Somos parte de la programación de Radio Santa Rosa, donde cada semana entrevistamos a los expertos más destacados en la salud para brindarte los mejores consejos y respuestas a tus inquietudes. Estamos en vivo todos los lunes a las 9 de la mañana a través de 105.1 FM o mediante nuestra cuenta oficial de Facebook. Asegúrate en seguirnos como @Clínica del Inca en todas nuestras plataformas para no perderte nuestros próximos programas. Estamos aquí para cuidar de tu bienestar. Bueno, continuamos con Salud en Vivo y estamos conversando con el doctor Jorge Mendoza sobre la fibrosis pulmonar, una enfermedad que, como él mismo nos decía, está en aumento, en aumento en el mundo entero. Así es que, bueno, hay que tener en cuenta todo lo que nos está informando el doctor Jorge Mendoza. Doctor Mendoza, tenemos una pregunta por red social de Mabel del Águila y nos dice, ¿qué síntomas debo tener en cuenta para detectar la fibrosis? Bueno, un poco ya nos ha comentado, pero bueno, si nos puede, para darle la respuesta a la señorita Mabel del Águila. ¿Cómo están? Muy buenos días a toda la nueva audiencia que se ha ido sumando en estos minutos. Bien, la fibrosis pulmonar en general suele ser una enfermedad silenciosa, muchas veces. Entonces, en gran porcentaje, diría yo. Causa síntomas cuando ya es una enfermedad está muy avanzada, ¿no? Está en sus fases ya casi entrando en sus fases crónicas. Pero podemos encontrar algunas manifestaciones iniciales. Entre dos, tos crónica y sensación de falta de aire, ¿no? Falta el aire, que no es igual a cansancio. Hay que diferenciar bien lo que es la sensación de cansancio que uno siente por el trajín diario, la debilidad, por ejemplo, en las piernas, ¿no? Por ejemplo, o la sensación de falta de aire, que en sí es la agitación que uno tiene. Siento que me estoy ahogando, ¿no? Me falta el aire, mi frecuencia respiratoria empieza a aumentar. Eso y
la tos crónica, pero no hablamos de una tos de 1 o 2 semanas, hablamos de una tos de meses de duración. Es su manifestación más frecuente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que es una enfermedad en su mayor porcentaje silenciosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, doctor, muchas gracias. Esperamos que haya sido resuelta la consulta. Doctor, esta enfermedad entonces se podría confundir con otras enfermedades, como ya nos ha estado compartiendo, ¿verdad? Los síntomas Por me refiero. supuesto que sí. Ujú. Más que nada, la tos crónica no hay que confundirla con los pacientes que nosotros llamamos sintomático respiratorio. Ojo, tos más de 2 semanas es sinónimo de acudir a un centro de salud. Vivimos en un país lamentablemente prevalente, altamente prevalente de tuberculosis. Entonces, una vez que somos sintomáticos respiratorios, a tos más de 2 semanas, debemos acudir a una evaluación, ¿no? Para descartar esa enfermedad. La No tuberculosis como decir puede... puedo tener fibrosis o descuidar, sí, Ah, exacto. ya. Ujú. Ah, podría conducir la tuberculosis también a una fibrosis. No, lo que quiero decir es que o un paciente presenta tos más de 2 semanas, ya sería un sintomático respiratorio, ¿no? Ah, Entonces ahí bien. es sinónimo de acudir al médico, ¿no? Para que no confundan, ¿no? La tos crónica, ¿no? Puede ser fibrosis, alargar más el tiempo, no. Tos más de 2 semanas es sinónimo de acudir a evaluación médica. Bien. Doctor, si bien esta enfermedad, fibrosis pulmonar, no tiene cura, sin embargo, ¿podríamos retrasar de alguna forma los síntomas o el desenlace final? Por supuesto que sí, pero a ver, déjenme hacer hincapié en el siguiente dato. Eh, en el capítulo anterior conversamos que las enfermedades pulmonares intersticiales difusas en un 50% son FPI, que de por sí este diagnóstico es malo porque van relativamente mal. El otro Claro. 30% son enfermedades secundarias a enfermedades pulmonares secundarias a una enfermedad sistémica. Entonces, yo le doy tratamiento a esa enfermedad sistémica, por Ujú. ejemplo, artritis reumatoide, esclerosis sistémica o vasculitis, y va a mejorar la fibrosis. O sea, el tratamiento es la enfermedad que lo causa. Pero si hablamos de las FPI, actualmente se está haciendo muy conocido el término antifibróticos, ¿ya? Que de por sí el nombre suena muy, muy alentador y muy bonito, antifibrótico, o sea, combate la fibrosis pulmonar. Sin embargo, estos antifibróticos prometen, pero no prometen a la vez. O sea que eh, en algunos pacientes, y hablamos de un pequeño porcentaje, no un gran porcentaje, puede ralentizar la enfermedad, aliviar síntomas y en muy pequeñísimo porcentaje de paciente podría tal vez detenerlo, tal vez, digo, ¿no? Pero hablamos de pequeños porcentajes. Ahora, los beneficios de estos medicamentos radican principalmente en el alivio de síntomas y la disminución de la frecuencia de sus crisis. Ahora, aquí viene un término muy particular, el término exacerbaciones, que al igual que los asmáticos, sería como una crisis de las fibrosis pulmonares, pero su término es exacerbaciones, que los lleva a la emergencia, los hospitaliza, etcétera. Entonces, lo que hacen los antifibróticos es disminuir la probabilidad de una exacerbación, que lo lleve al paciente a la emergencia, que se hospitalice, ralentiza un poquito su enfermedad, pero en un pequeño porcentaje de pacientes, ¿no? O sea, no son tan prometedores, ¿no? El término sí es muy bueno, ¿para qué? Es un antifibrótico, pero el, el detalle es que no todos causan el beneficio pues, que esperamos. Entonces, el tratamiento va individualizado en cada paciente. El diagnóstico temprano es fundamental para poder contribuir a que la enfermedad se demore de repente un poco más o se pueda llegar Exacto, a sí, frenar. sí. Exacto, los antifibróticos terminan siendo muy, muy buenos en las fases iniciales de la enfermedad, porque en Mm. las fases terminales, pues básicamente no causan, no causan beneficio, para ser sincero, nada de beneficio. En las fases
iniciales o en las fases intermedias de la enfermedad podrían causar algún beneficio. Bien. Doctor Mendoza, ¿y qué avances recientes han surgido para el tratamiento de esta enfermedad a nivel mundial? Existen muchos estudios que están en camino, básicamente enfocados en el tema de los antifibróticos, o sea, los ralentadores de la enfermedad o las que disminuyen su evolución. Las que están validadas actualmente en el mundo, ¿no? Son dos. Uno es la pirferidona, que es la primera que entró en el mercado, y la Ujú. segunda, que es el nintedanib, ¿no? Que es la segunda, que la ventaja del segundo es que tiene menos efectos adversos, son menos dosis que toma el paciente, pero son los dos únicamente validados en el mundo, ¿no? Los demás tratamientos son pilotos, son pruebas que recién están arrojando resultados y pues no, todavía no tengo algún resultado concluyente de alguno de ellos, ¿no? Son estudios muy costosos, son estudios que toman años porque esta enfermedad pues se desarrolla en años y tienes que ver los resultados en años de tratamiento, ¿no? No solamente en meses o en una par de semanas. Entonces tengo que ver yo los resultados en años y recién están estudios. El detalle fue que a raíz de la pandemia, muchos de estos estudios encaminados han sufrido retrasos porque la pandemia nos ha afectado mucho a todos. Entonces, entre ellos ha afectado a estos pacientes que estaban en estudio. Se han enfermado de COVID, han fibrosado más rápidamente el pulmón en algunos de ellos, otros no. Entonces, ha alterado mucho los resultados. Y recién ahora que ya pasó la pandemia, se está formalizando muchos de estos estudios. Estoy seguro que vamos a encontrar novedades a futuro, pero por ahora solo tenemos dos medicamentos, la pirferidona o el nintedanib, ¿no? Que son genéricos, son los nombres genéricos de estos medicamentos. Doctor Mendoza, ¿y la fisioterapia respiratoria ayuda un poco a la calidad de vida de estos pacientes? Por supuesto, el manejo de estos pacientes termina siendo multidisciplinario porque también entra a tallar la terapia física, medicina física y rehabilitación, ¿no? Porque el pulmón de por sí está sufriendo cambios importantes. Entonces, la fibrosis no solamente afecta al intercambio gaseoso, sino también afecta a la musculatura de la pared torácica, ya que es un pulmón más duro de inflar. Y al ser más duro de inflar, requiere el trabajo de los músculos respiratorios. Segundo, al tener afectación dentro del pulmón, pierde algunas funciones, entre ellas la capacidad de eliminar flemas, de depurar las flemas. Entonces tiendo a una acumulación de flemas que a la larga me llevan a neumonías, obviamente. Pero tenemos nosotros, bueno, terapia física se encarga de trabajar esa parte de la musculatura y de la eliminación de las flemas. Nosotros actuamos en la parte de alivio de síntomas y de la enfermedad de por sí. Y lo más importante de todo esto, el control, que creo que ahora es el siguiente tema a conversar, ¿no? Ya más que nada el tratamiento, cómo yo controlo y evalúo y le hago seguimiento a los pacientes en el tiempo. Sí, justamente eso es lo que le iba a preguntar, ¿qué tratamientos están disponibles en el Perú actualmente? Aparte de los que ya nos ha dicho, me imagino que esas dos medicamentos que nos ha hablado recién, ¿ya están en el Perú o aún no? Sí, hay laboratorios. Son relativamente costosos para decirlos. Para poder indicarlos, yo tengo que garantizar que el paciente va a ser evaluado y se va a hacer un correcto seguimiento. Entonces, lo importante de estos medicamentos no es darlo, sino es seguirlos. Entonces, ¿cómo yo les hago seguimiento? Una vez que yo instauro un tratamiento al paciente, tengo que evaluarlo mensualmente a través de espirometrías y controlando sus síntomas. Entonces, ¿en qué consiste la evaluación? El seguimiento de un paciente con fibrosis pulmonar, una vez que yo le brindo tratamiento, son tres. Uno es el examen físico. ¿Cómo yo voy controlando sus síntomas? Es decir, el paciente viene a mi consulta y cómo yo controlo la tos que él tiene, cómo yo controlo la falta de aire, cómo yo controlo sus flemas. Entonces, uno es la evaluación física. Segundo, tengo que hacer seguimiento de su función pulmonar. ¿Cómo le hago seguimiento a su función pulmonar?
a través de espirometrías y una pruebita opcional, pero importante también, que se llama el DLCO, el DELCO, ¿no? Espirometría más DELCO para yo hacerle un seguimiento a esa fibrosis. El paciente, una vez que toma el tratamiento, me va a preguntar, y doctor, ¿cómo sé yo de que el tratamiento está haciendo efecto? Es un medicamento relativamente costoso y quiero saber yo si está haciendo efecto o no a través de la función pulmonar. Si la función pulmonar se mantiene estable en el tiempo, pues yo puedo decir que mi tratamiento está siendo efectivo, que medicina física y rehabilitación está haciendo un buen trabajo, que los síntomas están totalmente controlados. Entonces es importante que el paciente mes a mes se haga sus controles con neumología una vez iniciado el tratamiento. Segundo, Bien. hablamos de los antifibróticos. Podemos hablar de los otros medicamentos que son importantes también. Por ejemplo, si el paciente tiene mucha tos, porque es el síntoma más importante de la fibrosis pulmonar, tengo que controlarlo. ¿Cómo lo controlo? Desde medicamentos básicos hasta medicamentos más elaborados. Por ejemplo, lo básico que puede recibir un paciente es un jarabe para la tos, que es el dextrometorfán, que es de primera línea. Este medicamento debe ser controlado por nosotros, pero ayuda mucho al control de la tos. Si el paciente no controla la tos, voy escalando medicamentos. Por eso es importante el seguimiento. Segundo, si el paciente tiene muchas flemas, pues le ayudo al expectorar con medicamentos las flemas, ¿no? Ahora, si el paciente tiene, por ejemplo, infecciones a repetición, etcétera, también le ayudo con esos temas, ¿no? Importante también las vacunas. Si un paciente tiene fibrosis pulmonar, su pulmón está de alguna forma debilitado. Tengo que asegurarme que el paciente cuente con su esquema de vacunas lo que les corresponde para la edad, ¿no? Y si hablamos de un control, podemos hablar al último ya de los controles por imágenes, las tomografías. He visto muchos pacientes con fibrosis que se hacen tomografías todos los años. No es necesario, no es necesario hacerse tomografía todos los años. Lo que sí es necesario es hacerse espirometrías y DLCO. Es la forma más adecuada de controlar a un paciente, no con tomografías. A no ser que el paciente tenga muchos síntomas, vaya cada rato a la emergencia, pues ahí puedo sacar tomografías, pero si tengo un paciente estable en la consulta, espirometría más DLCO y la evaluación médica que corresponde. Bien. Y ese, claro, eso lo va a ayudar a que sobrelleve mejor la enfermedad, ¿no? Exacto. Porque eso es lo que se busca, la calidad de vida, ¿no? ¿Qué recomendaciones justamente, doctor Mendoza, le daría a los pacientes para mejorar esta calidad de vida que requiere, ya que la enfermedad obviamente no tiene todavía una solución, digamos? Mire, es, es frío decir que esta enfermedad va mal en el tiempo. O sea, sabemos tal vez su desenlace, ¿no? Podemos paliar síntomas, pero es la función del neumólogo canalizar los síntomas del paciente. O sea que si el paciente tiene mucha molestia, nuestra función es calmar esos síntomas, controlarlos, ¿no? No es sentenciar, si sabe que tienes un FPI, no tiene cura, toma tus antifibróticos y punto. No, tengo que involucrarme con el paciente para hacerle un seguimiento en el tiempo y tratar de canalizar adecuadamente su enfermedad. Como yo le explico, es multidisciplinario, no solamente es el neumólogo y toma tus antifibróticos, no, no, no. Tengo también que calmar sus síntomas, tengo que hacer un seguimiento, tengo que derivar la medicina física rehabilitación, tengo que ir viendo si tiene sus vacunas completas y si es que tiene algún grado de depresión, porque esta enfermedad obviamente es como decirle, tiene cáncer, señor, ¿no? Entonces también tiene que entrar terapia por psicología, tal vez, soporte familiar, etcétera. O sea, es una enfermedad compleja. No es una enfermedad que requiere unas dos pastillitas y listo. No, no, es una enfermedad que yo tengo que ver muchos aspectos, ¿no? Para poderla canalizar y darle calidad de vida al paciente, ¿no? Mm. Ya, está bien, está enfermo, ¿no? Si tiene una fibrosis pulmonar, sabemos que de repente puede ir mal, pero yo puedo canalizar la enfermedad y poder tratarlo humanamente al paciente. Claro que sí, el papel de la familia me imagino que es fundamental también para acompañar al paciente y para esta calidad de vida. No sé, en su Exacto. experiencia, me imagino que en las consultas usted también involucra a sus familiares.
Claro, es importante el acompañamiento de la familia porque es el principal soporte. El Sí, paciente de por sí, el nivel de oxígeno en la sangre va bajando y usted sabe que muchos de los órganos, especialmente el cerebro, trabaja a base de oxígeno. Entonces, si se ha afectado este componente, pues obviamente todas sus capacidades, tanto mentales como físicas del paciente van disminuyendo. Requiere un soporte de la familia, no un soporte, ¿no? Y de parte médica, pues obviamente se le da toda la orientación posible. claro que sí. Doctor Mendoza, ¿y qué mensaje le daría a las personas que de repente acaban de recibir la noticia de este diagnóstico? Porque, bueno, lo que nos ha ido compartiendo es que si bien no, una parte de ellas no tiene cura, pero sin embargo, sí podríamos sostenernos, en el tiempo, sostenerse la enfermedad y, bueno, tener una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Qué mensaje les daría usted para que, bueno, pongan más énfasis, más interés tal vez para poder desarrollarla de una forma llevadera? Si hablamos de las FPI, si tienen el diagnóstico de FPI, pues hacerles mención de que esta enfermedad podemos nosotros controlarlas en el tiempo, ¿no? No toda FPI termina siendo FPI. O sea, hay sospechas a veces de FPI, especialmente cuando son incipientes. O sea, podemos tener sospecha de una FPI, pero en el transcurso del tiempo van desarrollándose otro tipo de síntomas, otro tipo de indicios que no, ya nos cambian el diagnóstico, ¿no? Entonces, siempre de la mano con el neumólogo de su neumólogo tratante, siguiendo sus controles, llevando armoniosamente la relación médico-paciente y a la familia les hago mención de que den soporte, ¿no? A su familiar, a su paciente. No toda FPI sí es una FPI. De todas maneras, eh, Pues, a veces cambia el diagnóstico y el pronóstico del paciente mejora muchísimo. Por eso, de la mano con su neumólogo, algunos exámenes en el futuro, la evaluación, porque estas enfermedades son crónicas, o sea, hay que hacerle seguimiento en el tiempo. No es que yo lo veo ahora, ya ahora te digo que es FPI y ahí cerró el asunto. No, hoy puede ser FPI, al próximo año puede ser cambiar el diagnóstico y eso mejora mucho el pronóstico del paciente. Entonces, de la mano con su neumólogo siempre, la familia de buen soporte y nada, estamos para apoyarlos siempre. así es. Entonces, siempre hay una esperanza, ¿no, doctor? Y sobre Exacto. todo cuando estamos, como usted dice bien, de la mano de un profesional que los pueda acompañar, guiar y, bueno, y orientar a toda la familia. Bueno, doctor Mendoza, la verdad ha sido muy clarificador todo el tema. Hemos aprendido un montón en esta mañana y yo creo que toda la audiencia también. Agradezco mucho su participación en el programa. Bueno, y decirle también a todos los oyentes que pueden sacar cita con el doctor Jorge Mendoza en los teléfonos que, bueno, seguro ya los van a poner en pantalla, pero si no se los digo, el 9946-26060 o el 610-6666. Entonces, es gustoso. El doctor es un profesional apasionado por su especialidad y como lo han podido ver, así es que gustoso los va a atender. Muchísimas gracias, doctor. No sé si quiere decir alguna palabra final. Nada, muchísimas gracias por la invitación y pues encantado de poder seguir apoyando pacientitos, ¿no? No solamente con fibrosis pulmonar, sino con diferentes patologías, ¿no? Siempre de la mano con su amigo, ¿no? Que encantado de apoyarnos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Jorge Mendoza. Muchas gracias por su participación. Y bueno, que tengan a todos los oyentes, que tengan una excelente semana. Nos encontramos el siguiente lunes a las 9 de la mañana en Salud en Vivo. Y bueno, recuerden que tienen también, que pueden llamar a Clínica del Inca para sacar cita con el doctor Mendoza. Y tenemos varios paquetes de prevención de tratamientos para justamente esta enfermedad, ¿no? Y otras para detección. ¿Sí? Que tengan muy buena semana. Gracias por participar en Salud en Vivo.
Clínica del Inca cuidamos lo más valioso, tu salud y la de tu familia. Contamos con paquetes cardiológicos para detectar a tiempo cualquier riesgo, junto con tecnología de punta en ecografías, tomografías, resonancias y score de calcio. Si buscas recuperar tu bienestar, nuestra área de fisioterapia está lista para acompañarte en cada paso. Además, contamos con una amplia unidad de cuidados intensivos, un área neonatal especializada, atención pediátrica con calidez, laboratorio clínico de última generación, emergencia las 24 horas del día y mucho más, porque tu salud merece atención de calidad, profesionalismo y cercanía. Ven a Clínica del Inca, alta complejidad médica a tu servicio. Contáctanos al 994-626-060 o al 610-6666. Los esperamos. Atención, amigos y amigas de la radio, Pueblo de Fe, Santa Rosa Radio Televisión te invita a vivir una experiencia espiritual única e inolvidable. La gran peregrinación por el jubileo de San Juan Macías y los santuarios marianos, conmemorando los 50 años de su canonización. Recorreremos lugares llenos de fe, historia y milagros. Visitaremos Ribera del Fresno en España, tierra natal de San Juan Macías, donde nació, creció y obró su primer milagro. Seguiremos hacia el santuario de la Virgen de Fátima, Lisboa y Oporto en Portugal. Caminaremos hacia Santiago de Compostela, la costa cantábrica, Santander y Zaragoza, donde conoceremos la imponente